Bien, hermanos, todos sabemos la realidad de nuestro país y lo que ha sucedido apenas en esta semana. Todo ha sido muy rápido. La próxima semana son las votaciones, las elecciones, y cada uno de nosotros debemos elegir, votar. Y tal vez Sixto la próxima semana pueda traernos una explicación bíblica de todo lo acontecido, como lo ha dicho. Pudiese ser, si usted no vota temprano y sale a votar después de la predicación, sería bueno escuchar bíblicamente esta orientación. Yo solamente, sabiendo que podría ser mi última intervención de luego la votación, quisiera decirles que cuando un gobierno o cuando un movimiento político se mete con la familia, se mete con las libertades que Dios da, ¿no? Se mete con la iglesia, se mete con la religión, con la fe, entonces nosotros debemos hablar, porque muchos dicen que la iglesia no debe tocar asuntos políticos, y es verdad, la política no es cuestión de la Escritura, pero cuando la política, un gobierno, un movimiento político se mete en las áreas de Dios, pues ha tocado entonces la fibra más íntima del Señor y nos toca hablar para orientar. Y así es este comunismo que estamos viviendo el día de hoy en toda Latinoamérica, casi toda la América, Centroamérica, Sudamérica, en verdad, con algunas excepciones, pero esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. Este comunismo utiliza la fuerza social. La fuerza social para ellos es como una idea, un objetivo, una condición compartida por un grupo de personas, y la pobreza es una de ellas. Entonces ellos toman esto como la fuerza social. Pero donde quiera que el comunismo ha conquistado el poder, ha habido más pobreza y más temor en la gente. Y eso lo puede escuchar a través de la historia, y hemos vivido algunos años para ver que esto es una realidad. El gobierno les mantiene pobres y oprimidos. Este es el mensaje que ellos dan, ¿no? Mira lo que hace el gobierno, mira lo que hacen estos ricos, y entonces hacen esta dimensión, dividen, ¿no?, al país en estas cosas que para ellos son la fuerza, el poder que les puede dar, y ahí hablan y hablan, ¿no? Y si ustedes nos ayudan a nosotros, todo esto va a cambiar. Y van a hablar y sensibilizar y hablar de muchas cosas como estas. Pero lo que nunca dice el comunismo es que ellos son enemigos de nuestro Dios, que ellos son enemigos de nuestra iglesia. Eso no lo dicen, que son enemigos de nuestra familia. Eso ellos no lo van a hablar ni lo van a denunciar, pero esa es la realidad. En la Biblia de estos comunistas, en su manifiesto, mira lo que dicen. Dice así: enseña la abolición de la propiedad privada, la abolición de la familia y la abolición de toda religión, de toda moralidad, libertad y justicia. Todo eso es en contra de Dios. Algunos tratan de decir de que en Hechos 2, cuando hubo hermanos en Cristo que vendían propiedades y luego lo daban a los pies de los apóstoles para que eso sea repartido, dice, eso es comunismo. Eso no es comunismo. Jesús nunca sacó el dinero de los que más tenían o los obligó a dar. Eso fue una generosidad que salió del corazón, movidos por el Espíritu Santo, y ellos daban lo que bien tenía su corazón, lo que Dios había puesto, y daban según la necesidad. Es decir, había necesitados y les daban según la necesidad. No eran todos iguales, como habla el comunismo, ¿no? Saca a todos, te quita lo que tú tienes y entonces dice que va a repartirlo. Y sabemos por la historia que no lo reparten así. Pero ellos se meten con todo esto. Sigue diciendo un manifiesto de ellos: existen verdades eternas como la libertad y la justicia que son comunes.
a todas las sociedades, pero el comunismo elimina las verdades eternas, destruye toda religión y toda moralidad. Eso es, va en contra de nuestra fe, va en contra de nuestro Dios. Ellos pueden decir que están a favor de la religión, su manifiesto es esto. Así van a terminar ellos, haciendo lo que ellos tienen, como es el comunismo, como utilizan el socialismo el día de hoy. Así que nosotros no podemos estar con un movimiento político, ¿no?, que está en contra de nuestro Dios, que se mete con la familia, que la destruye, que ha metido tanta inmoralidad aquí en nuestro país. No. Así que sepamos esto, porque si tú eliges o votas por un movimiento político como este, entonces no sería algo que ocurre dentro de ti, que ¿cómo es eso? Que tú crees en Dios y estás votando por un partido que va en contra de Dios. Entonces, piensa, mira bien los videos de aquel hombre que lo han matado. Escúchalo, porque todo lo tiene documentado. Escúchalo, escuchen todo lo que ha pasado. Creo que es un momento de poder reflexionar, ¿no?, de tanta información entre verdad y mentira, ¿no? Así que escuchemos, veamos lo que dicen periodistas internacionales, que no tienen nada que ver acá con nuestro país, ¿no?, y lo que hablan de lo que está sucediendo acá. Bien, pero ese no es el tema el día de hoy, tal vez lo tengamos la próxima semana, si aquí a Sixto ya lo estamos invitando directamente. Pero bueno, nuestro tema está basado en Mateo 5, versos del 21 al 26. ¿Quién es un asesino? Ya que ahora está tan de moda el asesinato, ¿no? ¿Quién es un asesino? Los asesinatos se dan en todo tipo de formas, a través de crímenes violentos, de disputas domésticas, por triángulos amorosos, sean homosexuales o sean heterosexuales, se da en todos estos niveles, por medio de pandillas, por medio de estos grupos que dominan nuestra ciudad del día de hoy, ¿no?, por argumentos que hay de peleas y conflictos y malentendidos. El asesinato es realmente un problema muy grave en nuestro mundo y sobre todo en nuestro país. Nosotros lo estamos palpando el día de hoy. Y cada vez es peor mientras el tiempo va avanzando. Y note lo que dice el Señor en el versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿De dónde viene ese no matarás? ¿De dónde viene? ¿No? Bueno, del Decálogo. ¿No? En Éxodo 23 se dice, no matarás. No matarás, pero la Escritura tiene mucho más que decir del asesinato. Es decir, cuando vas al Antiguo Testamento y vas a hablar del asesinato, no solamente coges el texto que dice no matarás en Éxodo 20, sino que vas a ir y barrer muchos textos más que hablan sobre el asesinato en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos ver solo un texto en Génesis 9:6. Génesis 9:6, y ya Dios está hablándonos desde el principio el concepto que tiene de asesinar, de derramar la sangre de una persona. Y en Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Vaya. Es decir, si tú matas a una persona, Dios dice, entonces tú debes morir. Porque has matado a una persona, has derramado la sangre de una persona. Recuerden que derramar sangre es la vida de la persona. Se ha tomado la vida de la persona, le ha asesinado, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Es decir, que la pena capital fue instituida por asesinar. Así que cuando escuchamos en Estados Unidos que tienen una ley que matan a los asesinos, es correcto, porque va con Dios. Esa fue ley de Dios. Y antes de la ley para el pueblo de Israel, esto estamos hablando de Génesis. Y tal vez en tu mente dices, ¿pero por qué? ¿Por qué debe morir el que ha matado? Bueno, el verso 6 sigue respondiendo, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No puedes tomar la vida de un ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios.
¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Es lo que Dios está diciendo. No te atrevas, porque aquel hombre fue hecho a semejanza de mí, dice Dios. No tienes ningún derecho, no tienes ninguna potestad de asaltar a la imagen de Dios. Eso es. Esa es la razón que está dando Dios. Y la sanción es la pena de muerte. Pero aprendemos otras cosas más sobre el asesinato. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Juan 8:44, Jesús dijo que el diablo es un asesino. Y aquí aprendemos también, el diablo es un asesino. Quiere decir que el asesinato es originado de alguna manera por Satanás. ¿Ves? El diablo es un asesino. Ahora, encontramos algo más todavía sobre el asesinato. Si quisiéramos echarle la culpa a Satanás, es que maté porque es que Satanás me puso. Tengamos cuidado. Es verdad que él origina el asesinato, pero mira lo que dice Mateo 15:19. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí están los homicidios, los asesinatos. Del corazón del hombre salen. Así que el asesinato es una manifestación de un corazón malvado, de un corazón degenerado, de dentro del corazón del hombre. Así que el asesinato no sucede debido a situaciones de estrés, como dicen los psicólogos, ¿no? Tal vez justificando, no es que estaba estresado. Sucede porque es originado por Satanás y el hombre, al rechazar a Dios, se ha entregado a una mente reprobada, como dice Romanos 1:20, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, dice, homicidios. El hombre es un asesino porque tiene entonces una mente depravada por haber rechazado a Dios. Así que el asesinato es un acto de la carne no regenerada. Es una manifestación de un corazón impío. El asesinato tiene su origen en el diablo y es punible con la muerte, ya que es una intrusión en la vida del que es creado a imagen de Dios. Y en el reino de Dios, como dice la Escritura, y en el estado eterno, no es un lugar para los asesinos, no es un lugar para los homicidas. Nos estremecemos nosotros cuando escuchamos y vemos en las fotos los miles y miles de judíos que morían en los campos de concentración de los alemanes, en los guetos alemanes. Nos estremecemos cuando vemos las imágenes de los niños sirios asesinados por grupos terroristas. Nos estremecemos cuando vemos allí en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, las escenas de lo que ocurren dentro de las cárceles aquí, cómo cortan cabezas y destrozan a seres humanos. Es espeluznante, nos estremecemos por ello. Nos estremecemos como mataron de la manera más cobarde a Fernando Villavicencio. Nos estremecemos. Yo no quería creerlo, de que llegamos a tal punto nosotros los ecuatorianos. Nos es más fácil relacionarnos con dos hombres que están discutiendo, están peleando y uno le da un golpe al otro y el otro lo mata. Pero para Dios la forma de asesinato es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tenemos miedo de ser asesinados, ¿no? Claro que sí. El otro día alguien nos comentó cómo fue asaltado por dos hombres y con una pistola le apuntaron en el pecho. Bueno, no sé si usted ha vivido una situación como esta, pero usted debe saber entonces, si ha vivido así, lo que significa ser amenazado de muerte. Este mismo concepto que nosotros tenemos del asesinato o del crimen, lo tenían también los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. Entonces en el verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús está diciéndoles, ustedes saben que es un error asesinar, porque si ustedes lo llegan a hacer, están en peligro de irse al juicio. Y en este punto los escribas y los fariseos habrían dicho, amén, amén, Jesús. Estamos de acuerdo contigo. Estamos nosotros en contra del asesinato, porque se nos ha enseñado, los antiguos nos han enseñado, en la tradición rabínica que venía oralmente, que el asesinato es malo. El asesinato es algo malo. Ahora mire la clave aquí de lo que va a hablarles el Señor. La idea de que no cometieron el asesinato fue una forma en que ellos se convencieron de que eran justos. ¿Sí entiendes? Es decir, yo no he asesinado, yo no he matado. Y era como dicen diciendo, yo soy justo, ¿sí? Esta fue una de sus formas favoritas de justificarse a sí mismos. Yo conocí a una persona en su catolicismo que él se confesaba ante el cura y decía, padre, dice, no he matado, no he robado. ¿Qué era lo que quería decir esa persona al cura? Que era bueno. Está justificado, yo soy muy bueno. Mira, yo no he matado, no he robado. Y así era el concepto que tenían también los fariseos. Si los escribas y fariseos miraran los asesinatos del día de hoy, lo que ocurre el día de hoy aquí en nuestra ciudad, la vileza y la maldad que existe en estos hombres criminales, y les preguntáramos a ellos, oye, escriba, dime fariseo, dime, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, ellos dirían seguramente, yo no soy esa clase de persona. Jamás cometería algo como eso. Yo no he matado. Yo no he hecho daño a nadie. Y creo que nosotros nos identificamos con los fariseos y escribas, ¿verdad? Pero en este punto precisamente es donde Jesús quiere atacarlos. Si ellos sostenían de que si nosotros no asesinamos, entonces yo soy justo, no he asesinado, entonces soy justo. Entonces mira lo que les dice Jesús en el versículo 20. Antes de comenzar a hablar esto, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque para todo judío, la línea moral del hombre bueno que entra a los cielos, que entra al reino de Dios, son los escribas y fariseos. Así que Jesús le dice, oye, mira, tienes que superarlos a los escribas y fariseos. Si no los superas, no entras en el reino de Dios. Así les anticipó a ellos. Bien, entonces tu justicia debe superarles a ellos. Así que no asesinar no es suficiente para estar justificado. No asesinar no es suficiente. Y luego entonces procedió desde el versículo 21 al 48 a dar 6 ilustraciones de cómo nuestra justicia debe exceder a la de los escribas y fariseos. Y el asesinato es lo primero que va a hablar el Señor Jesucristo y es lo que me quiero centrar. Así que esto fue muy impactante para esta audiencia original. Fue devastador para ellos. Les afecta en 3 maneras. Afectó la visión que ellos tenían de sí mismos. Afectó la visión que ellos tenían de Dios y afectó la visión que ellos tenían de los demás. Les transformó, les cambió con lo que va a hablarles el Señor Jesucristo. Y son las mismas 3 cosas que nos afectan a nosotros. Entonces veamos cómo el Señor afecta la visión de sí mismos, ¿no? Jesús les recuerda entonces primero que la tradición rabínica, ¿no?, la transmisión oral de sus maestros a lo largo de las generaciones enseñaban lo que dice el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es la enseñanza de la tradición que se transmite de padres a hijos. Este es el sistema religioso judaico. Este es el sistema religioso judaico. ¿Tenían razón en ese punto? Tenían razón en ese punto. ¿Lo sacaron de dónde? Del Antiguo Testamento. Es malo, eso es asesinato, no debemos hacerlo. Pero el punto que Jesús está haciendo aquí es que no han ido lo suficientemente lejos. No han ido lo suficientemente lejos.
Eso es cierto lo que dice, pero hay mucho más todavía sobre el asesinato. Y ustedes tan solamente han tomado del Antiguo Testamento y de la ley una parte sobre el asesinato y nada más. Así que han interpretado ustedes parcialmente y se convencen de que está bien mantener una ley parcial. No han estudiado profundamente lo que dice todo sobre el asesinato. Y luego, con esta ley parcial que toman ustedes, este pedazo del asesinato sobre el asesinato, terminan justificándose a sí mismos. Y la palabra que dice juicio se refiere, ¿sabe a qué? A la corte local, es decir, vas a ir a parar a los jueces, ahí en lo penal, y te van a condenar y vas a ir a la cárcel por haber matado. Eso es lo que habían enseñado por transmisión oral y lo que enseñaban los judíos en su tiempo. ¿Sí ves? ¿Qué pasa entonces con Dios? Y el vacío que ellos tenían era, bueno, oye, ¿te preocupas por la ley? Mira, si yo mato me voy a ir a la cárcel. Eso es todo lo que habían enseñado. ¿Y qué pasa con Dios? Que es lo fundamental. El mandato viene de Él. ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con el carácter santo de Dios cuando alguien asesina? ¿Qué es lo que sucede? Ni siquiera había entrado en discusión para ellos esto. Habían hecho esto tan mundano que ni siquiera mencionan a Dios. Ni siquiera mencionan al juicio divino. ¿Ves? Es como cuando un hijo en el hogar se porta mal y le dice, debes ser educado, hijo, porque estás irrespetando a tus padres. Eso es lo mismo, ¿ves? No metes a Dios en nada cuando debes hablarle lo que dice la Biblia de que los hijos deben honrar y respetar a sus padres y obedecer. ¿Ves? Pero se quedan solamente con lo superficial, con lo de afuera, con lo de afuera. Así lo habían hecho con el homicidio. Ellos no dijeron nada sobre el corazón, nada han mencionado, todo es externo, todo es superficial. Si matas te vas a la cárcel, porque el juez te va a poner en juicio y vas a ser encarcelado. Entonces eso fue lo único que ellos dijeron. No te metas a hacer eso porque te vas a meter en problemas, muy superficial. Y decidieron ellos que por no matar eran santos, que estaban bien delante de Dios, estaban felices, justificados ante Dios porque no han matado como otros. Y se olvidaron del resto del Antiguo Testamento, como el Salmo 51:6, que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Está hablando en lo íntimo del corazón del hombre. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y textos como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esos textos no los están mezclando ni ayudando a comprender el asesinato. Los han sacado y solo se han quedado con lo superficial. No era suficiente con no matar. Dios estaba preocupado por lo que estaba pasando en el interior de aquel que cometía homicidio. Así que ellos habían restringido el alcance de los mandamientos de Dios a un tribunal terrenal. Se habían limitado el alcance del mandamiento de Dios a un acto de asesinato, nada más. Asesinas, te vas a la cárcel. Y por eso Jesús entonces continúa en el verso 22 y les dice, pero yo os digo, es decir, les voy a interpretar bien lo que dice el Antiguo Testamento sobre el homicidio. Porque los escribas y toda la función rabínica no les ha explicado bien. Así que yo, Jesucristo, les voy a explicar todo lo que dice la palabra de Dios, el Antiguo Testamento sobre el homicidio. Y les dice, verso 22, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Vaya, qué devastador! Si tan solamente ya lo leíste, puedes imaginarte hacia dónde está apuntando el Señor Jesucristo con el homicidio. Así que Jesús les dice, no solamente se trata de un asesinato aquí físico, es el tema de la ira. Es decir, que detrás de un asesinato hay ira.
Ahí está el verdadero pecado. Hay odio en el corazón de una persona. Así que lo que está ocurriendo en el interior de ustedes es lo que Dios está juzgando. Es lo que Dios está juzgando. Matas físicamente, bueno, la ley te va a meter en la cárcel. Pero más importante es lo que Dios te está juzgando a ti. El odio de tu corazón, la ira que tienes, el odio que tienes, el resentimiento que tienes. ¿Ves? Lo que tenemos en el corazón, eso es lo que Dios juzga. Primera de Juan 3:15 dice eso. El apóstol Juan nos enseña claramente, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo mismo que está diciendo Jesús. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vaya, entonces Jesús utiliza 3 ilustraciones aquí en el versículo 22 para revelar el pecado que había en ellos, el pecado de asesinato, que pensaban que no lo tenían. Y la primera ilustración la vemos ahí en el verso 22 cuando dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí está hablando de la ira egoísta, no de la ira que debemos tener. A veces debemos indignarnos cuando hay una falta contra Dios tan evidente, contra cosas injustas, ¿no? Está bien la ira, es una ira justificada, pero esta ira es la ira mala, la ira egoísta, la que no debemos tener. Y aquí está hablando acerca de la ira. Usted está enojado contra su hermano. Y puede ser fuego lento o puede ser una cosa que barre en tu corazón. Es decir, puede ser un pequeño resentimiento. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Si usted está enojado, usted está en peligro de ser ejecutado. La pena capital es tanto para el que tiene ira como para el que asesina. Esto nos obliga a vernos en el interior. ¿Ves? Esto cambia el concepto que tengo de mí mismo. No es tanto lo que hacemos como lo que somos y lo que sentimos. Y luego en la segunda ilustración dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y esa palabra necio significa cabeza hueca, ¿no? O sin seso, ¿no? Hay expresiones que uno puede utilizarla cuando le dicen necio. La Escritura le llama necio. El necio dice en su corazón, no existe Dios. ¿Sí? Esta es una especie de burla. Cuando utilizamos algo como una especie de burla, es un término malicioso en verdad, una expresión verbal de calumnias contra una persona. Tal vez dirigida a la personalidad de él. Nos estamos burlando de la personalidad de él o del carácter de esa persona o en algún aspecto de esa persona. Es una palabra de desprecio arrogante, como hoy en día hacen muchas personas, sobre todo en las escuelas, en los colegios, universidades, en los trabajos, en todo lugar, ¿no? Se burlan de un compañero. Es lo mismo que está diciendo aquí, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O en su misma familia puede ocurrir esto, ¿sí? A veces el hermano menor es burla de todos los hermanos mayores. Lo que Jesús está diciendo es que lo que sientes dentro es suficiente para condenarte en el infierno eterno, tanto como lo que haces en el exterior. Vaya. Y la tercera ilustración, ahí mismo en el verso 22, dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y fatuo significa insensato. Es como el necio en el Proverbios. Es uno que se rebela contra Dios. Ese es un necio, ese es un fatuo. A veces usted puede decirle fatuo a alguien, pero está bien dicho, porque de verdad es fatuo. Se rebela contra Dios, ¿sí? Pero cuando le decimos a alguien que no es así, le decimos fatuo, eso es lo que dice el Señor Jesús. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es como decirle necio, insensato. Es una palabra que está rebelándose contra Dios esa persona. Si alguien le llama a otro a Dios y era verdad, bueno, le haces un bien. ¿Sí? Pero si lo haces con un epíteto de odio,
hay ira detrás, hay odio al decirle así, entonces es un pecado. Entonces hay diferencia, ¿ves? Ahí está la diferencia. Entonces Jesús ataca el pecado de la ira, ataca el pecado de la calumnia, burlándote de alguna persona, de su calvicie, lo que sea, y el pecado de maldecir. Y con ella Él destruye la justicia propia de estos fariseos y a la vez destruye nuestra propia justicia. Porque si nosotros pensamos que nosotros no vamos a ser o no somos como todos estos criminales de los que nosotros todos los días tenemos noticias, pues sepamos lo que el Señor dice, que nos miremos dentro de nosotros mismos y veamos bien qué es un asesinato, qué es un homicidio. Pero sus palabras tienen un segundo efecto en los versículos 23 y 24, porque va a afectar también ahora a su adoración a Dios, es decir, ahora a su visión en cuanto a Dios. Les ha cambiado la visión que tenían de ellos mismos, ahora va a cambiar la visión que tienen hacia Dios en cuanto a su adoración. Porque la adoración es un tema importante para los escribas y fariseos. Toda la vida de ellos se caracterizaba por ser tremendos adoradores. Ellos estaban en el templo todo el tiempo cumpliendo lo que debían cumplir a cabalidad, haciendo los sacrificios, estudiando la ley, escribiendo la ley como copistas, y todo eso hacían ellos. Así que ellos decían, nosotros somos muy buenos adoradores. Para nosotros lo principal es la adoración. Su vida circunscribía en lo que significa la adoración. Pero nuestro Señor condena la adoración de estos escribas y fariseos, porque en el verso 23 dice, por tanto, que significa ya que Dios se preocupa por las cosas internas, ya que Dios tiene que ver con las actitudes hacia los demás y lo que sientes por tu hermano, la forma en que hablas a tu hermano y si lo maldices o no a tu hermano, entonces le dice en el verso 23, si traes tu ofrenda al altar, y aquí está la adoración, esta es la adoración. Si traes tu ofrenda al altar. Ellos adoraban llevando un animal al altar, al sacrificio. Iban a adorar. Ese es el signo de la adoración. ¿Sí ves? Y esto es adoración. Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación es antes de la adoración. La reconciliación es antes de la adoración. Este es un principio que el Señor nos está mostrando aquí. No es que yo voy a adorar, adoro todo y luego adorado a Dios. Él dice, oye, detente allí. No me vengas a adorar. Para allí. No me adores. Debemos entender esto nosotros, debemos entender esto. Los judíos sabían que a nivel de adoración, este nivel de adoración tenían que alcanzarlo. La idea de realizar los sacrificios para ellos era muy obvia y simple. Cada judío entendería esta escena. Si un judío cometía pecado, ¿qué pasaba? La relación entre ese judío y Dios se perturbaba. ¿Por qué? Porque este judío ha violado la ley de Dios. ¿Cómo se remediaba esa relación del judío con Dios? Bueno, tenía que tener un corazón roto, un corazón quebrantado, verdadero arrepentimiento. Entonces este judío confesaba su pecado, manifestaba ese arrepentimiento, esa contrición, ese quebrantamiento y luego con el fin de manifestar exteriormente lo que había en su interior, traía el animal como sacrificio. Entonces primero estaba lo interno, ¿ves? El animal no era la clave para solucionar el problema. Eso no era la clave para solucionar el problema. Debía acompañarle, era una obligación para ellos que acompañe a la contrición, al arrepentimiento, al interior del corazón de ellos. La obediencia en el corazón es mejor que los sacrificios. ¿Ves? Por eso dijo así el Señor. El sacrificio no era más que un símbolo exterior del corazón obediente y arrepentido. Si yo ya llevo el animal es porque ya me arrepentí de corazón. Es una manifestación de lo que hay dentro de mi corazón arrepentido y obediente.
Así que cuando un judío incumplía un mandamiento de la ley, sentía dolor, se arrepentía, venía y pedía perdón por arreglar las cosas con Dios y luego traía un sacrificio. Esta es la misma imagen del día de la expiación. El judío que era separado por Dios por haber pecado se acercaba al templo llevando su propio animal para ofrecerlo en sacrificio. Entraba caminando por la parte exterior del patio, avanzaba hasta la parte interior del patio y finalmente llegaba a la corte de los sacerdotes. Y allí se detenía porque solo los sacerdotes podían ir más allá. Y el judío entregaba el animal al sacerdote para que el sacerdote era el que haga este sacrificio. Pero antes de que lo ponga al sacrificio, el judío ponía las manos sobre el animal, identificándose como pecador y merecedor de la muerte. Y de alguna manera simbólica era como: mi culpa, mi pecado, ahora lo tiene este animal y este es el que va a morir por mi pecado. Esa es la idea, esa es la figura. Y el sacerdote en ese momento realizaba el sacrificio del animal. Y cuando el judío estaba poniendo sus manos sobre el animal para identificarse con él, de repente Jesús le dice: detente, para ahí. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces deja el altar. No hagas el sacrificio hasta que hagas las cosas bien con tu hermano. Resuelve la brecha que tienes contra tu hermano antes de entrar en una relación con Dios. Bueno, en cierta forma no era nada nuevo para los judíos. Eso ya tenían los profetas, habían escrito Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y todas las fiestas que ustedes hacen. Estoy hastiado de todo eso. Porque todo es externo, sus corazones están iguales, no arrepentidos. ¿Sí ves? Entonces hay una tremenda verdad. Trata primero con tu hermano y luego ven y trata conmigo. Es lo que Dios dice. ¿Quieres entrar a mi presencia? ¿Quieres estar en comunión conmigo? ¿Quieres relacionarte conmigo? Entonces arregla las cosas con tu hermano. Y por eso en Isaías 58:5 me voy a permitir leer este texto. Dice así: el tal ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Mira, soltar las cargas de la opresión, la relación con tu hermano. ¿Cómo te llevas? ¿Lo estás oprimiendo a tu hermano? ¿Dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. De eso se trataba, ¿ves? Entonces el Señor dice: no te acerques a mí con adoración falsa hasta que hayas conocido la necesidad de tu hermano. Y eso es lo que dice el Señor. Así que fuera de aquí, detente allí. Hasta que tú no arregles estas relaciones con tu hermano, no vengas a mí. Pero cuando las arregles, volverás a mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora mira lo que dice aquí el verso 23, lo que sigue diciendo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira, ni siquiera tú tienes que estar enojado con alguien. Mira, lee el texto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú te das cuenta de que tú tienes un rencor. No, tú no tienes el rencor. Pero tú sabes que hay alguien que te está mirando mal, te hace alguna mueca, no se quiere encontrar contigo, le fastidia tu presencia. A veces podemos notar eso, ¿sí? Pero te acuerdas de que hay esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso, no? Entonces dice el verso 22,
que es la misma función. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Él está mostrando su santidad. En el primer punto mostró su santidad. En el verso 22, por el hecho de no permitir la ira en el adorador. En este siguiente versículo 23, manifiesta su ira contra el adorador ahora. Su ira contra el adorador. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Generalmente de nuestros labios salen palabras como, fulano de tal está enojado conmigo, tiene algo contra mí, ¿no? Con ciertas expresiones. Si sabemos quiénes están molestos con nosotros, bueno, podemos identificarlos, pero si no sabemos quiénes están molestos con nosotros no podemos ir a arreglar una situación si yo no sé quién está molesto conmigo, ¿no? Y si decimos también, pero yo no tengo nada contra ellos, yo no tengo ira, no tengo resentimiento, yo no tengo ningún rencor. Bueno, ¿sabes qué es lo que quiere el Señor? Dios no quiere que nadie esté enojado con nosotros. No solamente de que tú no estés enojado, sino que otros no estén enojados con nosotros. Y eso es fuerte, ¿no? Porque normalmente queremos lidiar, si yo tengo una ira, un rencor, algo, tratar de reconocerlo para lidiar en el Señor y arrepentirme de esto. Pero si alguien tiene contra nosotros, uno podría decir, ya es problema de él, yo sigo mi vida. ¿Sí ves? Tal vez podría decir alguien. Si vienes a la iglesia comunidad de Berea para adorar al Señor y estás enojado con alguien que es asesinato, oye, sal. Mantente alejado hasta que hayas hecho las cosas bien. ¿Sí ves? Si vienes a la iglesia comunidad de Berea y alguien está enojado contigo, ¿no?, por no haber hecho las cosas bien, no importa quién sea esa persona, no importa quién sea esa persona, sal y no regreses hasta que arregles ese asunto con él. Eso es lo que dice el Señor. Bien. Muchos preguntan, ¿cómo podemos aumentar nuestra adoración aquí en la iglesia? ¿Cómo podríamos aumentar? ¿Cómo podemos tener un momento más adorable? Bueno, en las iglesias carismáticas dirían, pongamos luces, pongamos música que nos mueva y mejoremos la adoración a Dios y cantemos estas otras cosas. Así no arreglamos ninguna adoración, no vamos a mejorar nuestra adoración así, ¿no? O si tuviésemos un mejor modelo aquí, a veces han criticado nuestra pared que está tan simple, y de verdad que está tan simple. En algún momento hemos de mejorar eso. Pero no es que porque le ponemos algo se mejora la adoración a Dios. No tiene nada que ver con lo estético, ¿verdad? Nada con lo estético. El Señor está yendo al corazón del adorador. ¿Ves? O si tuviéramos mejores cánticos, entonces adoráramos mejor al Señor, o una mejor música especial que no lo tenemos, o mejores sermones, qué sé yo. Las personas que discuten lo que podemos hacer para aumentar la adoración siempre están perdiendo el punto, ¿ves? Siempre pierden el punto. Y el punto es la manera de aumentar la adoración de una manera significativa es, si estamos en una relación mala con alguien, es mejor que no vengamos. ¿Sí? A veces alguien tiene razón a decirse, me he peleado con mi familia, es que no puedo ir a la iglesia. Y si no te vas a reconciliar, es mejor que no vengas aquí a adorar, porque eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Oye, detente, no vengas aquí a adorarme, porque sería una forma hipócrita, ¿verdad? Cuando hay ira, rencor, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos adorar? Arreglemos, ¿no? Reconciliémonos, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos la ira, ¿no?, el resentimiento que ha habido, el odio que ha habido, y entonces perdonémonos, y así es como venimos a adorar. Pienso que todos los domingos hay personas que vienen aquí, esposos y esposas, que tienen amargura en sus corazones porque se han hecho y tratan de adorar
a Dios, pero no quieren saber nada porque se han hecho daño y no quieren arreglar eso. Es muy posible que vengan familias aquí todos los domingos donde existen fricciones en las familias, peleas, resistencias de hijos hacia padres o de padres hacia hijos. Así que Dios no está interesado en una adoración así, en una familia. ¿Ves? Hay momentos en que venimos a la iglesia y no tenemos ni un sentimiento en contra de alguien en la comunión de la iglesia, o un vecino en la calle o en algún lugar, pero hay una amargura de una persona hacia nosotros. No tengo nada, pero alguien tiene algo contra mí. Y no hacemos nada, absolutamente nada al respecto. Alce la mano si alguien ha hecho algo. Usted sabe que hay alguien que tiene algo contra usted y usted no ha hecho nada. Todos alzaríamos la mano porque no hemos hecho nada. No hacemos nada para arreglar un asunto como ese. Y Dios está diciendo también arregle un asunto como ese. Porque molesta la adoración. No me estás adorando correctamente. Así que podemos tener algún hermano que tiene algo contra nosotros por algo que ha pasado ya anteriormente. Pero no nos importa la amargura de él. Ese es su problema. No dice eso la Biblia. Dice, vete. No me vengas a adorar a mí. No me ofrezcas nada. Anda, arregla primero con él. ¿Cómo puedo encontrar esa persona que esté enojada conmigo? Bueno, si usted no sabe quién está enojado, no puedes ir a decirle nada, porque no sabes a quién ir. Pero si sabes que tú crees que puede estar enojada contigo, puedes acercarte a esa persona y decirle, me parece, y tal vez esté equivocado, pero me parece que usted tiene algo contra mí. Y solamente es para que tú sepas qué le has hecho de malo a ella. Y entonces esa persona puede ser que te diga, sí, es que usted me hizo esto. Y entonces tú puedes reconocer tal vez que tú ofendiste. No te diste cuenta allí, pero ahora te das cuenta, ahora que te enteras, ahora que te has acercado a hablar. Y entonces puedes pedir perdón, si de verdad le has hecho daño. Y entonces arreglas el asunto con ella. Ahora, si a pesar de todo ello, de eso, la persona no quiere perdonar, ya ese no es tu problema. Ya tú hiciste lo que Dios te dijo cuando vengas a adorar. Arregla, has ido a arreglar, pero la otra persona no ha querido. Pero de parte tuya hiciste todo lo posible para arreglar. Y te vas a mantener en esa posición el resto del tiempo, abierto a poder arreglar el asunto con ella. Bien. Y la tercera es que afecta nuestras relaciones con los demás. Afecta nuestra relación, de nuestra visión de sí mismos, nuestra adoración a Dios. Y ahora el Señor Jesús pone un ejemplo. Y en este ejemplo entonces nos lleva a que nosotros nos cambia la visión en nuestra relación con los demás. Mire el verso 25. Él pasa a dar un ejemplo específico de cómo me reconcilio. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es el último centavo, Así que las imágenes que utiliza el Señor Jesucristo son muy gráficas. Él utiliza una imagen del método legal antiguo de hacer frente a los deudores en la sociedad judía. Es decir, cuando tú debías a alguna institución, alguna cosa que has comprado y no pudiste pagar. Y la idea es que estás adorando y tienes una deuda. Estás adorando y tienes una deuda y has llegado a la situación donde estás siendo arrastrado a los tribunales por esta deuda. Y la clave está, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Esa es la idea. Es decir, que inmediatamente debes reconciliarte. La implicación es que mañana puede ser demasiado tarde. Te van a echar en la cárcel. Bueno, esa era la costumbre que funcionaba con los judíos, ¿sí? Entonces, nuestro Señor se centra en la parte culpable. Es posible que los dos sean culpables, ¿sí? Pero el Señor se centra en la parte culpable, porque en estos versículos 23 y 24 estás en el altar y te acuerdas
de alguien que te odia o está enojado contigo. Es posible que haya culpabilidad en ambos lados, pero el culpable está a la vista allí. Y está diciendo, resuelve tu caso fuera de los tribunales. ¿Por qué le está diciendo esto? No dejes que esto continúe y continúe hasta que te encuentres camino a la corte y entonces vas a ser encarcelado. Y si vas a ser encarcelado, probablemente no vas a poder pagar esa deuda ya estando en la cárcel. Estás limitado para trabajar, seguir haciendo negocios y ganar dinero y terminar de pagar esa cuenta. Entonces, eso es lo que está diciéndoles el Señor. Y el punto es que si estás en la cárcel, no siempre vas a poder devolver el dinero. Entonces, arréglate fuera de los tribunales, concíliate con tu acreedor antes de que sea severo y venga el juicio y no puedas conciliarlo en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso significa que llegará el momento en que la persona va a morir y nunca va a poder pagar la deuda y nunca fue capaz de conciliar? ¿O vendrá el tiempo cuando Dios te castigue, te juzgue y va a ser demasiado tarde? Bueno, posiblemente ambas cosas. Pero lo que sí dice es esto: no puedes adorar a Dios si tus relaciones con los hombres no son correctas. No puedes adorar a Dios. Así que date prisa y arregla tus relaciones. No dejes que esto avance tan lejos, ¿no? Y esa es la idea. O sea, no avances tan lejos y entonces quedes en esa vergüenza y no puedas pagar. Y quedes en algo latente, largo, de que no arregles esa situación. Bien, tal vez en el análisis final es muy posible que está diciendo que Dios es el verdadero juez y el infierno es el castigo real. Y si tú no haces las cosas bien, te puedes encontrar en un infierno eterno con una deuda que nunca podrías pagar. Entonces, eso es lo que le dice Jesús a los fariseos y escribas que dependen de su propia justicia y se creen santos solo porque no matan, no han asesinado, ¿no? Pero el Señor Jesús les dice, oye, si basta que estés enojado, basta que tengas ira, odio, albergues en tu corazón, eres un asesino. Y si alguna vez llegas al altar para adorar a Dios y tiene algo tu hermano contra ti, estás en peligro de juicio también. Esa adoración es pura hipocresía. Así que anda, detente, anda, regresa, arregla con tu hermano. El hecho de que ustedes no hayan asesinado es un pequeño pedazo del iceberg nada más. Lo que se está viendo. Tienen rencores que nunca han resuelto. Ustedes adoran la hipocresía, maldicen, se burlan y el mismo juicio vendrá sobre ustedes. La muerte y el infierno son lo que ustedes merecen. Eso es lo que les está diciendo. Entonces nos preguntamos, después de ver todo esto, ¿quién es un asesino? ¿Quién es un asesino? Y yo solamente podríamos preguntarnos, ¿alguna vez te enojaste? Bueno, ya está la respuesta, ¿no? ¿Alguna vez has llamado a alguien sin seso, cabeza hueca? ¿Te has burlado de alguien? Le has dicho bruto, tonto, pero ¿no? con ira, burlándote de verdad. ¿Lo has dicho así? ¿O lo has dicho a tu esposo o a tu hijo de esta manera? Así, tan despreciable como decirle necio. ¿Has maldecido a alguna persona? ¿Has llegado a la iglesia a adorar a Dios y tú sabes que hay amargura en tu corazón? ¿Has tenido resentimiento contra alguien y no has arreglado el asunto? Entonces somos asesinos. Eres un asesino. ¿Ves? ¿Quién merece la muerte y el infierno? Entonces, ¿quién merece la muerte y el infierno? Todos. Según la Biblia, todos somos asesinos. Todos hemos pecado. De esto que nos está hablando el Señor. Porque solo vemos lo superficial y no nos hemos visto dentro de nosotros mismos, ni la adoración a Dios, ni cómo nos llevamos con los demás. ¿Cómo escaparemos de todo esto? Si todos somos asesinos, si todos hemos adorado en hipocresía y todos merecemos la muerte y el infierno. Y si ningún asesino dice que va a heredar el reino de Dios, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Y eso es exactamente lo que Jesús quiere. El punto que lleguen estos fariseos y estos escribas, quiere conducirlos al hecho de que no pueden ser justos por su propia cuenta. Quieren que se sientan ellos insuficientes de llegar a la justicia para ser justificados por Dios. ¿Por qué?
porque esa ineptitud entonces los impulsará a postrarse de rodillas a los pies de la cruz de Cristo, para aceptar la justicia que viene solamente de Jesucristo, porque solo Él la puede dar, no se la puede obtener de ningún otro lado. Así que todo lo que Jesús dice es porque quiere conducirlos a que se frustren, y al frustrarse los lleva a una incapacidad, y entonces para que vengan a Él, para que se humillen delante de Él. Él murió nuestra muerte, pagó el precio del infierno que tú y yo merecíamos. Merecemos la muerte en verdad, merecemos el infierno, porque todos somos asesinos. Todos los escribas y fariseos eran asesinos y todo el mundo es asesino, pero por eso Jesús fue a la cruz, murió nuestra muerte, sufrió nuestro castigo, sufrió nuestro infierno y nos ofrece el don de su propia justicia. Ese es el significado del Evangelio. Dejarlos en la insuficiencia. Estás perdido, no tienes cómo salir, para que allí en ese corazón se llegue a quebrantar y quebrantado suplique la justicia que solo Cristo le puede dar. Así somos llevados al hecho de que por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras no te salvan, no alcanzan la justicia de Dios. Pero la justicia que necesitamos desesperadamente viene como un regalo de Dios, y Pablo lo llama en Romanos: la justicia de Jesucristo es imputada a nosotros. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Somos justificados solo por creer en Jesucristo. Así que Dios tenía todas las razones para estar enojado con nosotros, para odiarnos, para maldecirnos, para enviarnos lejos, porque éramos asesinos. Pero a pesar de que somos todo eso, Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo al pagar nuestra deuda. Vaya, ahora entendemos que todos somos asesinos y debemos buscar entonces la santificación en el Señor. Ahora sabemos que Él nos ha dotado en Cristo Jesús como creyentes el poder de vencer la ira, el poder de desvanecer, ¿no?, el rencor, el enojo, no por un poder que nosotros tengamos, porque somos insuficientes en el poder del Señor, de su palabra y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por esto que nos enseñas, Señor. Padre, ayúdanos a entender esto del asesinato, que lo vemos a diario aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Ayúdanos a ver que nosotros somos tan asesinos como ellos, aunque no hemos llegado al punto de quitar la vida a alguien. Sin embargo, ya hemos asesinado en el corazón a tantos, Señor. Y delante de tu presencia y de tu santidad, es lo mismo, Señor, es lo mismo. Padre, líbranos de esto. Nos has dado el poder en tu palabra, en tu Espíritu Santo, de salir victoriosos en Cristo Jesús. Y a los que no te conocen, Señor, puedas salvarlos, viendo la imposibilidad de ser salvos, la imposibilidad, Señor, de poderse liberar de este asesinato, que en Cristo Jesús solo pueden encontrarlo. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Bien.